buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí. La plática de hoy se trata sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hay unas diferencias bastante interesantes, pero creo que la idea es pues simplemente que un asesor debe de saber cuáles son las características de lo que es una investigación cualitativa y lo que es una investigación cuantitativa. Así que en ese sentido, pues vamos a ver cuáles son estas diferencias. Hay en lo cualitativo, lo que tenemos que hacer es hacer una descripción del fenómeno en sí. En lo cuantitativo son las relaciones causales entre fenómenos. Ahora, aquí voy a dar un ejemplo de lo que podría ser un estudio de caso, porque el estudio de caso es un método que puede ser utilizado como una investigación cualitativa o puede ser utilizado como una investigación cuantitativa. Entonces, creo que vale la pena irnos con un ejemplo para que así veamos un poquito más claro qué quiere decir todo esto, ¿no? Si el ejemplo que usamos es, vamos a decir, no sé, tercer año de primaria, la clase de matemáticas. Entonces, el aula de matemáticas, ese es mi caso. Para hacer un estudio cualitativo, pues yo puedo interesarme en hacer un estudio sobre cuál es la motivación de los alumnos para estudiar matemáticas. Eso sería un estudio cualitativo, porque motivación, pues obviamente no tiene mucho de cuantitativo. Entonces eso lo podemos hacer cualitativamente y entonces utilizaríamos lo que es lo cualitativo. Entonces la descripción del fenómeno en sí pues es describir exactamente todo el caso, tal cual como está. Y si yo quiero hacer el estudio desde un punto de vista cuantitativo, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro tema dentro del mismo caso. Y entonces puedo interesarme en hacer una relación entre los diferentes resultados que han tenido mis alumnos durante los últimos 5 años en la clase de matemáticas del mismo grupo de tercer año de primaria de la escuela X. Son las causas los que va a importar ahí. Eso obviamente pues va a ser cuantitativo y lo que voy a hacer, pues voy a hacer un estudio correlacional y voy a ver cuál es la diferencia que he tenido en los diferentes años en las calificaciones. Y entonces pues son números y yo puedo hacer un estudio correlacional y eso es tengo que utilizar una estadística totalmente cuantitativa que es la correlacional. Y bueno, si nos vamos al siguiente caso, que es la comprensión, lo que nos interesa es comprender qué es lo que está pasando realmente, si es cualitativo. Mientras que si es cuantitativo, tengo que dar una explicación, tengo que dar la validez, tengo que decir cuál fue el control. Eso es lo importante en lo cuantitativo. Es muy riguroso lo cuantitativo. Y lo cualitativo, no, lo cualitativo lo que quiero es ver cómo comprendo yo todo esto. Otro aspecto es el descubrimiento del conocimiento. Voy a descubrir conocimiento, mientras que en lo cuantitativo no voy a descubrir, nada más voy a recopilar lo que estoy utilizando. Entonces voy a recopilar el conocimiento que hay, pero no voy a descubrir nada. Otro caso es la interpretación de eventos. Yo tengo que interpretar todo lo que está sucediendo. Y en lo cuantitativo es la interpretación de la medición. Tengo que medir, todo es medible.
En lo cualitativo es una vista personal, es mía, la del investigador y la de los que estoy investigando, porque también eso cuenta mucho. Mientras que en lo cuantitativo lo único que cuenta es la vista estadística y que sea inferencial. Porque tampoco si tenemos estadística descriptiva, como puede ser porcentajes o sumas, restas, la media, la mediana, todo lo que es la estadística descriptiva no quiere decir que sea cuantitativo, porque esos números me van a ayudar quizá para hacerlo cualitativo. Pero una investigación cuantitativa tiene que ser con estadística inferencial. O sea, una correlación, como ya dijimos, pues es una fórmula que es totalmente de estadística inferencial. Otro aspecto es que es subjetivo. Eso quiere decir que todo puede suceder. Depende de los alumnos, depende de qué dicen, depende de qué digo yo, cómo reaccionan. Todo es muy subjetivo. Y en lo cuantitativo es todo bien objetivo, muy concreto. En lo cualitativo son eventos atípicos, o sea, son eventos raros, que es lo que me interesa. ¿Por qué esto está sucediendo cuando todos los demás no les sucede lo mismo? En cambio, en lo cuantitativo son casos totalmente típicos. Eso es lo que me interesa más, los típicos. Los atípicos ni los considero. En lo cualitativo son preguntas a lo que llego. Las conclusiones siempre me van a dejar más preguntas. Y en cambio, en lo cuantitativo son conclusiones validadas totalmente. En lo cualitativo hay una triangulación, o sea, trato de verificar que lo que me está diciendo uno me lo puede decir otro, o que el caso quizá yo también tengo que ir un poquito fuera del caso, no nada más en el salón, en el aula, pero tengo que ir un poco afuera, ver quizás a los padres de familia, ver quizás a otros maestros, porque eso también es importante. Y en cambio, en lo cuantitativo es nada más la estadística, es lo único que cuenta. En lo cualitativo siempre vamos a tener más rompecabezas. Eso es lo interesante de lo cualitativo, porque hay más cosas que investigar. Y en cambio, en lo cuantitativo, pues son soluciones. Ya tengo las soluciones, porque ya hice mi investigación y esta es la solución. Luego, en lo cualitativo hay una profundidad y hay detalle. Esta profundidad es quizá lo que más cuesta en lo cualitativo, porque pensamos que nada más hacer una preguntita y ya. No, hay que ir mucho más allá. Entonces, al detalle, hay que ir al detalle. Y lo que cuenta en lo cuantitativo, pues es la generalización. En lo cualitativo es micro, es chiquito, no puedo extenderme mucho, porque el tiempo es mucho más involucrado con lo cualitativo que lo que es con lo cuantitativo. Y con lo cuantitativo, pues necesito macro, necesito más. O sea, yo no puedo generalizar si yo nada más voy a estudiar un semestre de un curso de matemáticas. No puedo generalizar para nada. Entonces tengo que revisar, si yo quiero generalizarlo para toda la región, pues tengo que buscar en algunas otras escuelas de la región y tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí para poder decir, bueno, entonces sí podemos generalizar. Pero no con un caso voy a poder generalizar. Entonces yo tengo que ampliar mi caso, si es que va a ser generalizable. Y entonces, pues es macro. Así que ese es básicamente. Pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, que son muy ventajosas. En lo cualitativo no hay interrupción con el instrumento. En cambio, los cuestionarios, pues estamos constantemente ahí cuestionándolos, interrumpiéndolos. Le tienen que dedicar tiempo, mientras que en lo cualitativo es más observación, es más la entrevista.
que son más comunes. Y en lo cualitativo es más constructivista, porque estamos construyendo todo el tiempo. En cambio, lo cuantitativo es muy positivista. Es todo lo que ya es, lo que ya está. Lo cualitativo es no determinante y lo cuantitativo es muy determinante. En lo cualitativo se necesita más tiempo y en lo cuantitativo los investigadores lo que quieren es hacerlo en el menos tiempo posible. En lo cualitativo hay análisis de particularidades y en lo cuantitativo es el establecimiento de errores, que es lo que nos interesa. El rigor en lo cualitativo es muy sistemático, mientras que en lo cuantitativo hay más confiabilidad, hay que hacer validez y tiene que ser replicable, lo cual en lo cualitativo casi nunca es replicable, aunque siempre hay que decir exactamente qué fue lo que hicimos por si alguien lo quiere replicar, pero los resultados no van a ser iguales. En lo cualitativo es la flexibilidad y en lo cuantitativo tenemos un rigor muy estricto. En lo cualitativo tenemos la interpretación y en lo cuantitativo tenemos el apego a criterios. Entonces, bueno, yo espero que esto más o menos les dé una idea. Esta gráfica que tengo creo que es importante porque es la que más representa la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Todas las marquitas es en donde caen algunos puntos de lo que yo estoy buscando. Y entonces a lo cuantitativo lo que le interesa es todo lo que está en el centro de esta curva de Gauss. Lo que está en el centro es lo importante. Lo que está en las colas no les interesa a los colas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es eso raro? Pues quién sabe. Adiós. En cambio, lo cualitativo, eso es lo que nos interesa. Así que creo que esto les da una idea, eso espero, pero sí, lo fabuloso es que el estudio de caso, como les digo, pueden hacer de las dos. Pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Corina Schmelkes, estoy a sus órdenes y espero que con esta pequeña plática ustedes ahora, dependiendo del objetivo que tengan en su investigación, ya puedan decidir si se van a ir por lo cualitativo o por lo cuantitativo. Por cierto, hay veces que se pueden ir por los dos. Puede ser una investigación mixta, pero la verdad yo no lo recomiendo. Yo creo que es mejor hacer algo cuantitativo solamente y después hacer una cualitativa o viceversa. Creo que es mejor hacer dos investigaciones que hacer una investigación mixta. Así que pues muchas gracias por su atención.